¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Sí, yo soy Mariano Izquierdo, soy catedrático de la Universidad Complutense de Derecho Civil. Soy consejero académico del despacho de Cuatro Casas, que tiene oficina en México también. Y en esa doble condición, precisamente hace unos meses, hemos puesto en práctica en nuestro despacho una unidad de daños que trata de ser un fondo de consulta de una materia que está presente en todas las jurisdicciones. En España y en México, no solo el juez civil, es que también el juez penal tiene competencia en materia de responsabilidad civil, si se dan determinadas circunstancias que no vienen al caso. Aquí tenemos a la responsabilidad de la Administración que se postula ante los tribunales de lo contencioso administrativo, responsabilidad civil en el orden contencioso administrativo. Los accidentes de trabajo y la responsabilidad civil del empresario son competencia del juzgado de lo social, que acaba en la sala cuarta del Tribunal Supremo, ya llevamos 4, y hasta si estamos hablando de administración militar y de daños ocurridos en su ámbito, eso tiene jurisdicción propia y acaba en la sala quinta. Probablemente sea la única materia del ordenamiento jurídico que está presente en todas las jurisdicciones. Y con seguridad, si sumamos los pleitos puros de responsabilidad civil, en los que se piden daños y perjuicios, de aquellos que son de otra cosa, resolución contractual, rescisión, hasta incluso filiación extramatrimonial, pero además pedimos daños como segunda pretensión que se postula, tienes más de la mitad de los pleitos de un país. Y esto que estoy diciendo de un país es común a México y a España. Materia presente en todos nuestros departamentos de nuestras oficinas, y por esa razón pues hemos creído conveniente desde hace ya algunos meses aprovechar que, lo digo inmodestamente, llevo más de media vida dedicado a la responsabilidad civil, pues oye, que pueda existir una cosa visible en la estructura de la firma, en donde cualquiera, comercialista, tributarista, administrativista o lo que sea, sepa que hay un lugar en donde se mima a los daños y perjuicios. En esa línea, cuando me fui invitado a participar en esta jornada y viendo que se trata de derecho comparado, digo, qué mejor que hacer un ejercicio de comparación entre derecho civil español y derecho civil mexicano, en un punto cuya problemática es común, cuyas normas y disfunciones son también comunes, cada una de un estilo, y las soluciones están por decidirse cuáles son las más oportunas. Me refiero a la zona fronteriza que hay entre responsabilidad civil contractual y la extracontractual o aquiliana. Los ejemplos químicamente puros, los ejemplos de aula, son muy fáciles en el aula, pero en la práctica uno se encuentra con infinidad de casos en donde no es capaz de antemano de decir con seguridad si un daño deriva del mal cumplimiento de un contrato, daño contractual, o deriva de un acto ilícito extracontractual. Es que las partes, los protagonistas de la película en la extracontractual se conocen el día del daño, ¿eh? Los de la contractual ya se conocían, tuvieron antes una relación obligatoria previa, y todo eso está muy bien en la teoría, pero luego hay mucha zona fronteriza, que invita, desde luego invita, a una moderada aproximación. Los argentinos lo han hecho, en su Código Civil y Comercial han colocado en el mismo lugar la teoría general de la responsabilidad contractual y extracontractual. Son unos enamorados de la unificación. Yo creo que es buena cosa la moderada aproximación. Unificación no tanto, por lo que diré enseguida. He querido escoger solamente algunos aspectos fronterizos, sé que dispongo de media horita y creo que con ello puedo un poco brindarles la oportunidad de hacer este ejercicio e incluso aprender de sus experiencias y soluciones, si es que se les ha dado el caso
de tener que dudar, antes de ejercitar una demanda, de cómo calificamos el daño. O tener que contestar una demanda en donde tal vez no están calificándolo bien, quién sabe, ¿no? Bueno, pues por ahí vamos. Tenemos dos preceptos en ambos códigos civiles muy comunes en todo lo que se refiere a de qué responde el deudor cuando incumple. En México está en el artículo 2110, en España en el 1107, una redacción muy similar. Mezcla de derecho francés, código de Napoleón, con resabios de Argentina, que el código de Vélez es en esto bastante emblemático. Dicen ustedes, los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. Consagra ahí de manera rotunda la relación de causalidad. Relación de causalidad no too remote, sino inmediata y directa. No me venga usted aquí pidiendo aquello de lo que dependió, aquello de lo que dependió, aquello de lo que dependió, porque al final si no puede ocurrir que acabamos indemnizando los gastos de la batalla de Lepanto, ¿no? Aquella cancioncilla de la batalla de Waterloo que decía: por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo, por un caballo se perdió un general, por un general se perdió la batalla, por aquella batalla se perdió la guerra, por la guerra se perdió el imperio, luego por un clavo se perdió el imperio. No, mire, no vayamos tanto. Consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento del deudor. De manera semejante, en nuestro Código Civil dice que los daños de que responde ese deudor, ese de buena fe significa el no doloso, el que incumple. Y cuidado que el dolo en materia de contratos no es querer dañar, sino querer incumplir. Conciencia del deudor de hacerse voluntariamente incumplidor. No te pago porque no me viene bien pagarte todavía, ya te pagaré en marzo, ¿eh? Bueno, pues el no doloso, ese responde similarmente a lo que ocurre en México, los daños previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. Bien, lo que estaba previsto o previsible o pudiera haber sido previsto cuando nos sentamos a contratar. Eso es de lo que se va a responder. De forma semejante en ambos códigos. Bien. ¿No les ha dado la impresión en su ejercicio profesional de que el alcance del daño, cuando estamos hablando de responsabilidad extracontractual, tiende a ser más generoso? Tiende a ser un resarcimiento más, en fin, que la víctima extracontractual está mejor tratada? ¿A qué sí? No me hablen todos a la vez. Eso es así. Y aquí también nos parecemos. El que por acción o omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. ¿Cuánto daño? El directo, el indirecto, el mediato, el previsible, el indirecto. El daño causado. Mire, no se ponga usted pesado, el daño causado, todo el daño causado. E incluso en el artículo que se ocupa de decir cuáles son las fuentes de las obligaciones, al llegar a esta, la extracontractual, dice daños causados por cualquier género de culpa o negligencia. Me da igual que sea poca que mucha. Basta con que haya la culpita de la copla de Lola Flores para que ya se abra la necesidad de indemnizar el daño causado, la totalidad del daño. Cosa que, de manera semejante en México, está obligado a repararlo, cause daño a otro, no dice cuál, ni qué especie. Daño emergente más lucro cesante y pérdida de oportunidades o de chances a lo mejor, pero no nos detengamos a valorar aquí qué era previsible, qué no era previsible. Si no se podía prever nada. Si aquí no había dos personas que se habían sentado meses antes a idear un contrato, dando lugar a 8 borradores hasta que ya se pusieron de acuerdo, ¿no? Aquí hemos salido a la calle y nos han atropellado. De manera que da la impresión, no quiero entrar en detalles porque nos podría llevar mucho tiempo, da la impresión de que en los ordenamientos de corte latino, como los nuestros, el daño extracontractual tiende a estar mejor tratado.
porque estos dos preceptos parece que no tienen el mismo alcance. Paremos a pensarnos en este ejemplo. ¿Está fundada siempre la diferencia de trato? Fíjense ahí. La verdad es que en Internet uno encuentra de todo. En el primer caso tenemos que yo tenía un caballo de carreras estupendo, magnífico, había ganado los últimos grandes premios que había corrido, lo mejor que dan en caballo de carreras, pero como me tengo que ir de España unos meses, busco quien me lo cuide bien, mientras tanto, me pongo en manos de la mejor clínica veterinaria del país y resulta que un día se equivocan de dosis y al vacunarlo me lo matan. Daño contractual causado por mal cumplimiento de un contrato de servicios. A la derecha tenemos un daño extracontractual. Yo tengo un caballo de carreras, magnífico, estupendo, ha ganado todo, tiene el gran currículum como caballo, lo mejor que hay en la raza equina. Y vamos, que me tengo que ir de España unos meses, que no me voy, si yo duermo con mi caballo en el establo, es que le preparo yo la comida, no me pongo en relación con nadie, lo hago todo para él, es el amor de mi vida, le canto los temas de las oposiciones. Y un día entrenando me lo atropella un camionero. El daño es el mismo, ¿no? Ya que hablé antes de coplas, María Dolores Pradera cantaba una cosa que decía: mi caballo se murió, mi alegría se fue. Pues algo pasa aquí igual. Un daño material, una pérdida de oportunidades, no puedo correr la siguiente carrera cuando habíamos ganado las últimas 10. Un daño moral incluso, el sofocón que me llevo. Y sin embargo, por ejemplo, eso del sofocón a lo mejor lo vas a conseguir con más facilidad en el ejemplo del daño extracontractual que en el contractual. Algo así como si el sistema nos estuviera diciendo: en el ámbito de los contratos, eso de los daños previstos o previsibles no comprende, no abarca sofocones, no abarca nada más que, oye, los daños estipulados, lo previsto, no vaya más lejos. Si usted quiso decir algo acerca del disgusto que le traería el caballo en mis manos, pues haberlo puesto, porque si no, esto no se indemniza. Da la impresión, ¿verdad?, de que está justificado esa diferencia de trato. Pues seguramente sí. Usted tiene el veterinario que quiso tener, cada uno tiene el deudor que quiere tener y elige. Y yo me puedo ir a operar de cataratas a Barraquer, que es la mejor clínica oftalmológica de Europa, o al menos así ha sido hasta hace muy pocos años, o puedo decir: es que no tengo tiempo y me voy ahí enfrente de mi casa, que hay un chico que ha terminado el año pasado y que está aprendiendo a utilizar el bisturí. Usted sabrá, contractus es voluntas, es consensus, o sea que no es lo mismo. El daño es el mismo, el caballo es el mismo, pero el origen, la fenomenología de la acción u omisión dañosa no tiene nada que ver. De ahí que tenga su justificación el que haya diferencias de trato. No tantas como nuestro derecho, cuando digo nuestro digo España y México, no tantas como nuestro derecho nos presenta. No tantas, porque más de la mitad de las diferencias, que no las vamos a ver, son invento de la jurisprudencia, no lo dice la ley. No lo dice la ley. Por lo demás, sí es buena cosa el unificar lo que es común. A ver, elementos de la responsabilidad. 1, acción u omisión. Eso es lo que es distinto. Aquí es un incumplimiento de contrato, aquí es un atropello. 2, daño. Aquí es igual. 3, relación de causalidad. Igual. 4, un factor de atribución que permita cargar las consecuencias dañosas sobre otro patrimonio, que será la culpa, que será el dolo, que será lo que sea, la responsabilidad objetiva, el factor de atribución, el porqué. Todo eso se puede estudiar en unidad de acto. ¿Qué hacemos en nuestros programas universitarios? Y a ustedes les pasa lo mismo en sus universidades, lo sé, estudiando en Derecho de Obligaciones, Teoría General de la Obligación, y dentro, cuando llegamos al incumplimiento,
tipos de daño emergente, lucro cesante, la causa de fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa o negligencia. Y luego cuando llegamos al final del curso a la responsabilidad extracontractual vuelven a estar presentes. ¿Y esto? ¿Qué cosa más extraña? 2 veces ver como si nos sobrara el tiempo. Yo me acuerdo la primera vez que estuve en Buenos Aires, que fue en el año 87, después de una jornada de congreso que terminó antes de lo previsto, el profesor andaba por allí y dijo: tengo citados a unos alumnos para hacer el examen oral. En Argentina se hace en oral, ¿no? Y además una mecánica que no me gusta nada, que es por sorteo. La bola que cae es la que tiene que cantar. A mí me gustan los orales de conversar, ¿eh? Bueno, pues a aquel alumno que era extraordinario, le habían caído en suerte, 1, el tema de los elementos de la responsabilidad contractual, y 2, los elementos de la responsabilidad extracontractual. Y el tío se frotó las manos, contó el tema 2 veces, con alguna modulación o diferencia, bueno, ocasional, y tan contento. Qué cosa más extraña. O sea que alguna aproximación debería haber, ¿no? Digo yo. Por otra parte, la prescripción. En cambio, aquí sale perdiendo el daño extracontractual. Tiene un plazo ridículo en España, 1 año. Perdón. Uy, ¿dónde se me ha ido la extracontractual que se me ha perdido? Aquí. Prescriben por el transcurso de 1 año la acción 1902, que es nuestra responsabilidad civil. En México, 2 años. Plazos muy cortitos. Si los comparamos con lo que sucede en la responsabilidad contractual, no hay color. 5 años tenemos aquí, han sido 15 durante siglo y pico, se cambió en el año 2015 y ahora son 5, mientras que en México tenemos 10 años. Así que cuando nos encontramos ante una situación dudosa, si estamos a tiempo, aprovechemos. No sé si esto es contractual o extracontractual, pero si es contractual, voy a hacer como si no. Me sitúo en la otra vía, no me ha prescrito la acción y me van a dar un quantum notablemente superior. No me van a dar el precio de un caballo de la misma raza, pedigrí y éxitos sino que además, a lo mejor me van a dar un daño moral, por ejemplo. Cosa que en el ámbito de los contratos no es fácil. Vamos encontrándolos, pero no sé si ven el juego en el que estamos, que les estoy proponiendo. Que en cambio me ha prescrito la acción porque tiene un plazo ridículo, más ridículo en España que en México. Pues entonces, ante un caso dudosamente contractual, voy a hacer como si sí. ¿Algo me darán? Y este es el juego inclemente en el que, como abogados, nos vemos inmersos permanentemente. ¿Algún ejemplo? A ver, este es el que quería comentar. Esta sentencia del Tribunal Supremo es del año 84. A este pobre hombre se le inundan de aguas fecales todo su almacén de su empresa. La empresa que tenía a su cargo la red de alcantarillado, pues no lo había hecho bien. Aquí nos preguntamos, ¿será extracontractual, no? Digo yo. Bueno. ¿Qué había pasado? Que reclamó más allá de 1 año, un poco más allá de 1 año. Se declaró prescrita la demanda, la acción, en primera instancia. Se confirmó en segunda, en la audiencia provincial, y cuando la causa llega al Tribunal Supremo, dice, bueno, vamos a ver, la empresa de alcantarillado de la ciudad de Palma de Mallorca lo es porque a su vez el ayuntamiento, la municipalidad, ha celebrado con ella un contrato, como lo hacen todos los ayuntamientos u organismos públicos del mundo. Así que la reclamación de una empresa contra la otra, miren cómo lo dice el Tribunal Supremo, que tengo aquí el texto, es una cosa muy curiosa. Empieza dando una teórica magnífica que consiste en decir, responsabilidad extracontractual significa no dañes al prójimo y si le dañas, indemnizas.
¿Responsabilidad contractual? No, aquí el prójimo se llama fulanito. No dañes a tu mandatario, no dañes a tu depositario, no dañes a tu contratista, no dañes a tu... Por lo tanto, la segunda desplaza a la primera. La norma que dice no dañes al prójimo no la aplicamos cuando tenemos una norma específica, con un contrato específico, en donde se trata de no dañar a tu acreedor. Hasta ahí, inmaculada la sentencia del Tribunal Supremo. Pero, como en las películas de suspense, chan tatachán, dice a continuación, no se lo pierdan. En el caso debatido es indudable, que entre la empresa recurrente y la demandante y actual recurrida existía una relación jurídica, si no contractual, de derecho privado, al menos enmarcada en el ámbito de los servicios municipales, por virtud de la cual la recurrente se hace cargo de la conservación y reparación de la red de alcantarillado a cambio de la percepción de una suma a la que contribuye la recurrida. Es así que todos los habitantes de Palma de Mallorca, comerciantes incluidos, pagan impuestos. Pues es como si tuvieran una especie de cosa así parecida a un contrato. No lo vamos a llamar contrato, lo vamos a llamar relación precedente. Así que esto no está prescrito. Aplicamos el plazo de 15 años y a indemnizar, porque este pobre hombre tiene las mercancías de su almacén hechas una mierda, literalmente. Claro, dices, las trampas que hacen a veces los tribunales para que las cosas no estén prescritas, dictando sentencias justas, pero antijurídicas. Que aquí hay un contrato. ¿De qué? Por el amor de Dios. Bueno, pues esto, yo comentando esto en un congreso en Cáceres con no recuerdo el nombre, un profesor de la Autónoma de México, decía, allí nos pasa lo mismo. Cambiar la calificación del daño dudoso para que así no esté prescrito. Continuamente. Ha empezado a cambiar la cosa en mi país. Me gustaría saber si, ya que los dos tenemos la misma llave para conseguir una solución, en México está pasando. No lo tenía tan claro mi colega. Pero fíjense, por ejemplo, les pongo ante esta otra comparativa. ¿A qué obligan los contratos? Obligan a lo que dicen, sí, pero a más cosas. México dice, desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Idéntico a nuestro 1258. Son los criterios de integración del contrato, que no es lo mismo que interpretación. Se interpreta lo que está, se integra lo que no está, lo que falta, se rellenan las lagunas. Entre un médico y el cliente que le contrata habrá 3 o 4 cláusulas, si es que hay alguna, en ese contrato. Pero seguro que ninguna habla de secreto profesional. Mire, no hace falta. Lo que no diga el contrato se integra, con arreglo a su naturaleza, aquello que es conforme a la buena fe, al uso, a la ley. El juramento hipocrático. Guardaré secreto sobre todo cuanto vea y oiga acerca de mis pacientes. Códigos deontológicos, código penal, ley del honor. ¿Cómo no va a ser una obligación contractual del médico no violar el secreto profesional? Eso es contractual. Pues bien, utilizando esa herramienta de integración, nos podría dar como resultado el que el resarcimiento del daño contractual fuera más amplio, tan amplio como el de la extracontractual. No sé si les parece oportuna la propuesta. Miren el caso, y con esto terminaré. En esa sentencia del Supremo del año 2004, aquella pobre mujer entró en el metro de Barcelona y cuando ya estaba a punto de pasar el billete por el torno, fue asaltada. En aquella estación había habido algún homicidio, había habido alguna violación, había habido muchas lesiones, seguían las cámaras de seguridad sin funcionar.
Bueno, pues la acuchillaron, caminó agonizante 45 metros y murió en el andén. El viudo reclamó daños y perjuicios a Metro de Barcelona, que de manera absolutamente indecente hizo lo que haría cualquier abogado. ¿Qué hace usted reclamando esto un poco más allá de un año? Esto está prescrito. ¿O no lo habríamos hecho? Allí serían 2, si fuese en Ciudad de México. ¿Qué pasa? Que cuando la cosa llega al Supremo dice, de ninguna manera, los contratos obligan no solo al transporte de los viajeros, no solo obliga a llevar viajeros el metro, sino llevarles vivos. Por tanto, no solamente hay obligaciones de prestación, el transporte, sino obligaciones de seguridad. Miren esta otra. 23 de diciembre, caída en las escaleras mecánicas de acceso en una estación de tren, de Renfe, por lo mismo. El núcleo esencial del negocio no se puede argumentar que sea solo el viaje en tren y que queden fuera responsabilidades que no sean las del trayecto en ferrocarril, no, oiga, y cuando bajo por las escaleras, si están con aceite o con jabón, esto forma parte de las prestaciones contractuales, no de prestación, sino de protección, y es contractual también. Esto había tenido ya antecedentes, pero insólitos, porque no hemos tenido que esperar a que llegue el año 2000 para empezar a ver en su plenitud el artículo de la integración del contrato, y que el contrato obligue a más cosas de lo que dice, pero ya había tenido su insólita presencia en una vieja sentencia del año 84, en donde un abogado había ejercitado una acción de daños morales porque en la guía telefónica no le habían puesto la letra negrita con el cuadro tal destacado, que era lo que él había contratado, y el daño, dice el Supremo, es contractual. Él lo pedía como daño moral. Yo creo que esto era un lucro cesante en realidad, pero bueno, lo pidió mal, ¿vale? Como daño moral. Nos podía sonar que entonces el daño no puede ser contractual porque al ser moral eso no está en el contrato. No, mire, el daño es contractual. Lo contrario equivaldría a sostener que el contrato opera en el vacío y que sus vicisitudes, en concreto las contravenciones de las partes, no habrán de tener ninguna repercusión, contradiciendo además la realidad normativa de la fuerza vinculante del contrato y de sus consecuencias, perfectamente señaladas en el artículo 1258 del Código Civil, es decir, 1796 del de ustedes. Es muy frecuente el jugueteo que estamos continuamente haciendo entre las normas que limitan el alcance del resarcimiento en el ámbito contractual a menos de lo que te darían en el extracontractual, pero al mismo tiempo jugando con los plazos corto y largo según nos convenga. Esto es un problema común a nuestros dos países. Y es todo lo que quería plantearles. No sé si tienen alguna experiencia que sirva como ejemplo también comparado, pero aquí me tienen. Gracias. Fuerte aplauso. Pues, licenciado Izquierdo, le agradecemos muchísimo sus palabras y esta brillante exposición. Y quiero dar lectura a este reconocimiento que dice: Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al licenciado Mariano Izquierdo Tolsada por su valiosa participación como ponente en el primer Congreso Internacional de Derecho Comparado México, Unión Europea, Madrid, España, a 9 de diciembre del año 2022. Gracias. Muchas gracias.